Política online. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Hola. Sí, buenas tardes. Estamos acá con Federico Aurelio de Aresco, Mariel Fornoni de la consultora Management and Fit y Rodrigo Martínez de Isonomía. Son tres de las encuestadoras más importantes de la Argentina y un poco la idea es ver cuál es la foto hoy en términos de opinión pública, de adhesión, de expectativas en la Argentina del gobierno, del proceso económico, y por ahí nos pueden anticipar algo para el año que viene, que como todos saben tenemos elecciones presidenciales, de gobernador, legislatura y demás. Así que buenas tardes, gracias por venir. Empezamos a ver en los últimos semanas, tal vez mes, luego de lo que fue la famosa sesión de fin de año de la modificación del cálculo jubilatorio, una caída importante de la imagen del presidente, del gobierno, que tuvo alguna evolución hasta el día de hoy. Lo primero que quería preguntarles es esto: ¿cómo ven hoy ustedes en sus mediciones la situación de Macri y del gobierno? En términos de imagen, ¿no? ¿Querés que empiece? Sí, cualquier. Bueno, buenas tardes. Nosotros medimos permanentemente la evolución del humor social con la gestión de gobierno y la valoración del contexto sociopolítico y socioeconómico. Como vos bien contabas, el gobierno nacional tuvo una caída en la valoración en el mes de diciembre, en ocasión del tratamiento de la reforma previsional y todos los conflictos que sucedieron en el mes de diciembre, que ya nos tiene acostumbrados a tener bastantes vicisitudes políticas. Pero en realidad, si uno hace un análisis desde el inicio de la gestión, la valoración y el apoyo del gobierno estuvo signado por el resultado del balotaje. Prácticamente la mitad de los argentinos votaron al presidente Macri y la otra mitad casi votó a otra alternativa, y esa valoración equilibrada entre positivo y negativo se mantuvo a lo largo del tiempo. Obviamente que tiene oscilaciones con algunos hechos. El peor momento de la valoración del gobierno, de acuerdo a nuestras mediciones, fue en febrero del 2017, en ocasión del Correo Argentino, porque apuntaba a dos de los ejes principales del posicionamiento de este gobierno, que es el combate a la corrupción y el decir la verdad, que son dos de los factores que más valora la sociedad. Tuvo un crecimiento esa valoración durante el periodo electoral 2017, gracias al muy buen resultado en la primaria y mejor aún en la elección general, y todo ese crecimiento de las elecciones lo pierde en el mes de diciembre por el tratamiento, no por lo que implica el tratamiento de la reforma previsional, sino porque le agrega un malestar y un mal humor a la incertidumbre económica que tienen muchos argentinos. Si el Estado decidía tomar medidas de ajuste, como implicaba para la sociedad la reforma previsional, eso generaba incertidumbre y un crecimiento del mal humor económico. Esa caída se produjo en nuestras mediciones exclusivamente en el mes de diciembre. Enero, febrero y marzo se ha mantenido estable, inclusive en el mes de marzo un pequeño crecimiento de un par de puntos. Hoy, dentro de esa valoración equilibrada que ha predominado la gestión Macri desde el inicio, tenemos una valoración del 44% entre muy bueno y bueno y del 52% del malo y muy malo. 44. 44 positivo, 52 negativo. Bueno, para no volver a repetir algunos datos, porque la verdad que nuestros datos son muy similares, ¿no? En términos de la caída del gobierno, sí es cierto, perdió 9 puntos de diciembre esta parte.
Por ahí lo que hay que poner en perspectiva de esto es que estos 9 puntos que cae son prácticamente el capital político que había tomado y había crecido después de la elección. Es cierto, Macri es un dirigente que nunca tuvo 70% de aprobación, siempre estuvo en el orden de los 50, 45, 50. Hoy ha perdido 9 puntos, pero lo tenemos en los mismos valores que lo teníamos en marzo, abril del año pasado. Es decir, que lo que pierde es el plus que logró crecer después de la elección. Y esto de alguna medida también lo que vemos es que en el 2015 muchos le recriminaban a Macri no haber usado ese capital político, porque de alguna manera ese plus y ese capital político que conseguís después de la elección, si no lo usás, se deprecia. Entonces, muchos de los cuestionamientos era por qué no haber tomado medidas o haber impulsado reformas no tan graduales después del 2015. Bueno, el capital político que perdió es el que ganó después de la elección. No obstante eso, me parece que sí es cierto que habría que hacer, ¿no?, un balance entre los costos y los beneficios, entre las medidas que terminó logrando, y porque mucho tuvo que ver con la reforma, pero también mucho tuvo que ver, como decía Federico, con aspectos que rozaban los temas más institucionales, ¿no? La confianza, la credibilidad y aspectos de presuntos hechos de corrupción ligados a miembros del gabinete. Y esto me parece que fue un punto central, porque también coincidió que la baja más fuerte que había tenido Macri en todo este periodo coincidió con la crisis del correo. Entonces, esto por un lado. Me parece que lo que hay que mirar, independientemente también de la imagen y de la gestión del gobierno, tiene que ver con las expectativas. Si nosotros también tenemos, y un poco en línea con la caída del gobierno, tenemos 10 puntos de caída en las expectativas. Hoy hay un 30% de la gente que cree que puede estar mejor, y me parece que gran parte del logro y de haber mantenido este nivel tan uniforme a lo largo de estos 2 años de Macri tuvo que ver justamente con las expectativas. La gente sentía que no estaba del todo bien, pero creía que iba a estar mucho mejor. Me parece que ese es un punto a monitorear muy de cerca, porque hoy la gente empieza a dudar de esto y empieza a pensar que no sabe si va a estar mejor, y si en realidad, y nosotros creo que hablamos un poco por la opinión, no por la opinión tal vez de los que pueden seguir más la macro, sino la gente, ¿no? La opinión pública, la gente común, que mide la economía desde lo que, digamos, desde el acceso que tiene a más o menos cosas de lo que tenía antes. Entonces, desde ahí no hay una mejora, creo que todo lo contrario, siente que está peor, pero el gobierno había logrado seguir generando expectativas de que la cosa iba a ir mejor. Me parece que ese es el punto, más que la aprobación de gestión, más que la imagen, me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, y el gobierno tendría que tomar medidas o ver la forma de cómo volver a generar esas expectativas, que la gente vuelva a tener confianza de que este es el camino y que las cosas van por ahí, ¿no? ¿La expectativa positiva hoy cuánto es? Y nosotros tenemos hoy 45% de la gente que cree que las cosas van a estar peor contra 30% que cree que van a estar mejor. Es decir, cayeron 10 las positivas y esa no se fue al regular, digamos que se fueron a los que creen hoy que van a estar peor. Vuelvo a repetir, los números no son números alarmantes en términos de que, si nosotros miramos incluso los 2 gobiernos de Cristina, tanto en el 2008 como en el 2012, después de la elección del 2011, ganando con el 54% en primera vuelta, pierde con el cepo, bueno, con la crisis, bueno, con la tragedia de Once y demás, pierde 30 puntos. Y en el gobierno anterior, con la crisis del campo, llegó a tener de 58, 59% de aprobación que tenía, pasó a tener 18%. Entonces, ¿es una caída importante hoy, 9 puntos después de estos últimos meses? No, porque están los mismos valores a los del año pasado. Me parece que lo que hay que tener cuidado es en el tema de las expectativas. Gran parte del anclaje, del crecimiento y del mantenimiento, digamos, de todo el resto de los valores tenían que ver con justamente, estaban ancladas en esas expectativas. Y eso es lo que hoy no está tan claro, ¿no? Bueno, de mi parte, para no repetir, digo, coincido claramente en la macro de todo el diagnóstico que estaban describiendo tanto Mariel como Federico. Me parece, para sumar un único dato, coincido 100% con que los principales activos del gobierno están vinculados a cuestiones intangibles. Creo que hacia noviembre del 2015, cuando uno se imaginaba el gobierno de Macri, quizás tenía la sensación de que los números duros iban a acompañar mucho más que factores vinculados a la opinión pública. Yo creo que si uno mira los 3 años
de la gestión de Macri, cuáles son la evolución de los números en las variables más típicas, imagen, gestión. Creo que indudablemente cuando uno mira el trazo general se da cuenta que sacando la luna de miel de los primeros 60 días no hay modificaciones estructurales, independientemente de algunos vaivenes particulares de la coyuntura política. Sí me parece que hay un dato fenomenal a seguir en cuenta vinculado al tema expectativas. Para que nos demos una idea, el promedio en general de los 8 años de mandato de Cristina, las expectativas de futuro respecto a cómo estoy hoy, respecto a cómo estaba hace un año, ese diferencial, ese gap, en promedio estuvo en unos 8 o 9 puntos durante el mandato. Estamos hablando de un valor promedio. Macri en estos 3 años tiene un valor de ese gap diferencial de casi 30 puntos, digo, entre cómo esperan que va a estar en el futuro y la relación de cómo están hoy. Entonces, digo, evidentemente... ¿Para mejor o para peor? Para mejor, digo, el futuro, estamos hablando de valores promedios, pero quiero decir, indudablemente hay un anclaje en la expectativa hacia adelante que para el gobierno hoy es el principal activo, independientemente de valores como la gestión o la imagen de gobierno. También me parece que hay otro elemento bastante importante que va de la mano con la decisión del gobierno de retomar un poco el lugar de centralidad política en términos de discusión de lo que en la época del kirchnerismo se llamaba el relato, si uno lo quiere hablar un poco más técnico, el control de la agenda pública, que creo que ha sido un factor que sobre todo en los últimos 6 meses de gobierno la gestión de Macri había descuidado bastante, y me parece que hay un elemento muy importante para seguir que tiene que ver con el factor credibilidad. Digo, es imposible analizar el presente y sobre todo imaginar o proyectar el futuro de la administración de Macri si uno no evalúa demasiado qué es lo que está pasando también enfrente. Quiero decir, en políticas hay varios equipos en la cancha, digo, no es que juega Macri solo o Macri contra la sociedad, únicamente. Digo, evidentemente uno no puede dejar de mirar la película de los 3 años de Macri y no guiarse por la película de estos últimos 3 meses de Macri. Me parece, insisto, que si uno mira, sobre todo, yo coincido con Federico, nosotros en la última medición tenemos un repunte leve ahora en marzo, pero digo, si uno mira la película en noviembre, febrero, ve una caída muy importante en la mayoría de los números de gobierno. Si uno mira la película macro de los 3 meses, la verdad que no son movimientos demasiado sustanciales. Perdón, de los últimos 3 años, digo, no hay movimientos demasiado sustanciales, pero sí me parece que hay un elemento muy interesante para considerar, para tener en cuenta, es que también a lo largo de estos 3 años hay un factor que no se ha movido, y es que cuando uno pregunta quién es el principal opositor, o inclusive más específicamente quién es el principal líder del peronismo, lo que uno nota es que en términos generales puede haber fluctuaciones en términos del kirchnerismo como espacio político o Cristina como específicamente actor político, pero la verdad que a lo largo de estos 3 años es hoy indiscutiblemente el único actor que aparece con entre el 20 y el 30% de las menciones a lo largo de los 3 años. Y evidentemente no hay otros actores en la cancha para disputar el espacio al gobierno. Entonces lo que digo es, independientemente de analizar la evolución en términos estrictamente de cómo el gobierno se está vinculando con la sociedad, me parece que la situación del gobierno de Macri hay que analizarla desde el aspecto credibilidad, que es un factor central para sostener por lo menos un relato que no necesariamente se consolida desde el punto de vista de los números duros de la economía o de la percepción de los números duros de la economía por parte de la gente. Y el segundo elemento que me parece muy, muy importante considerar es que el escenario en términos de cuáles son las ofertas electorales, imaginándonos el año que viene, no difieren demasiado de lo que teníamos hace 2 años atrás. En ese sentido, esta pérdida de 9 puntos, ¿no?, que sufre la imagen de Macri, ¿ustedes registran que la acumula alguien o algún sector? No, por lo menos nosotros no vemos que nadie hoy esté capitalizando ese descontento.